Esto es El Momento de tu Vida, un podcast de conversaciones reales sobre esos instantes que lo cambian todo. Historias, decisiones y momentos bisagra, porque a veces una sola experiencia transforma una vida entera. Javier, buen día, bienvenido al Momento de tu Vida. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir, por tomarte este tiempo. Mi primera pregunta es, ¿cómo te das cuenta que tu papá es un genocida? No es algo que te despertás una mañana y tenés un shock de claridad psicológica, decís mi papá es un genocida. Llegás a esa conclusión. Llegás a través de pequeños datos que vas uniendo a través del tiempo, a lo largo no sé si de tu vida, pero sí de los años, en donde empezás a darte cuenta que empezás a preguntarte, ¿viste? Bueno, ¿dónde trabajaba tu papá? ¿En qué año fue que trabajaba tu papá? ¿Qué eran las actividades de comprar libros acerca del tema? ¿Viste? De empezar a vislumbrar lentamente y con el tiempo cuál era el rol que ocupaba tu viejo en la dictadura, ¿viste? ¿Qué es lo que hacía? Em, es con los años. Hay como etapas en donde vos te preocupás más y otras etapas en donde vos vivís tu vida, ¿viste? Tenés que estudiar, laburar, ¿viste? Y te pasa medio Te capaz que de enamorás, costado. tenés hijos, te va pasando la vida. Entonces, no es algo que esté permanentemente en tu cabeza, va transcurriendo tiempo. Vos sos Javier Vaca, tu papá. Ujú. Mi viejo era Omar Jesús Vaca, era suboficial de inteligencia de ejército en el destacamento de inteligencia 121 en Rosario, provincia de Santa Fe. eh, eh, y esto es lo que averiguo justamente por ponerme a revisar esto. El destacamento de inteligencia de ejército en Rosario era el que organizaba y controlaba toda la represión en el litoral. Sí. Por lo tanto, tenían a cargo Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Se Yo digitaba desde Rosario. era el segundo cuerpo de ejército, con asiento en Rosario. Ahí estaba el comandante de ejército, que en su momento era Galtieri, y el destacamento de inteligencia de ejército, que era el que en esa época se orquestaba toda la represión. ¿Y cómo es el día ese en el que vos te das cuenta o vos me dijiste que lo procesás de a poco durante tu vida, pero ese día, que para mí, no sé si para vos, es el momento en tu vida en que te cae una ficha o pasa algo, ves algo? ¿Cuándo fue ese momento? Eso fue algunos años después de su muerte, porque como ¿El en qué año murió? mi viejo murió en el 2005, como él significaba al interior de la familia castrense una presencia muy importante, muy fuerte, cuando con su desaparición física hay algunos bloqueos al interior de la familia que se empiezan A ver, a liberar, ¿viste? A relajar. Entonces empezás a hablar. Yo empecé a hablar más con mi mamá al respecto de su vida, porque ella también relajó un poco y empezó a hablar más de su relación con su marido. Esto está dentro de todo un contexto. Por lo menos a mí me pasó en mi familia, una familia militar, el papá es el pater familias, sí. ¿sí? Es el todopoderoso, es el proveedor. Es el que No es, tiene la última palabra es el también. que tiene la última palabra, pero la mamá también actúa en consecuencia porque es imposible que no sepa lo que hace su marido, ¿sí? Y por otro lado, yo soy el menor de tres. Yo tengo dos hermanas mayores, yo soy el más chico. Yo era el preferido de la familia. Al ser el preferido de la familia, mis hermanas no eran las preferidas porque eran mujeres, la cosa misógina también muy fuerte. eh, yo, ¿Preferido de tu papá y de tu mamá? ¿O de sí, todo? no, sí, y les hacían saber a mis hermanas que yo era el electo, ¿En qué, por ejemplo? en todo, en todo. Yo era el que tenía que llevar los valores familiares, yo era el que podía estudiar y profesionalizarme. Ella no, su destino era casarse y tener hijos.
Este, al quedar como referente, y esto me lo dijo mi viejo, me dijo, mirá que cuando justo había cumplido 60, la misma edad que yo tengo ahora. Cuando él cumple 60 me dice, mirá, yo ya soy un sexagenario, de esto te va a tener que hacer cargo vos, porque tus hermanas son dos estúpidas. Este, yo, déjame de joder, ni me hablé de esas cosas, ¿viste? Eh, pero quedaba en claro que yo iba a ser el reemplazante en términos masculinos al interior de la familia. Cuando muere él, mi mamá, que claramente teníamos otra relación de madre e hijo, ella también baja un poco la guardia y empieza a hablarme de su relación al interior de la familia, de cómo era con su marido, qué es lo que hacía su marido. Empezó a bajar algunas guardias y a ponerme a mí al día como futuro pater familias, ¿viste? Un rol que yo nunca quise asumir, por otro lado, porque no me parecía el adecuado, nunca tuve esa mirada. Yo siempre me quise diferenciar de mi viejo en todo lo posible, ¿viste? Entonces, no sé por qué, siempre quise ser distinto a él. De hecho, los dos nos llamamos Omar. Yo uso Javier, que es mi segundo nombre, porque de chico me quise diferenciar, no quise ser como él. Entonces, Sin saber sin nada. saber nada de esto, a mí la primera ficha que me cae es cuando yo empiezo a estudiar ciencia política en el 86, y estábamos viendo, esto lo he contado ya varias veces, ¿Estudiaste en donde? ¿En Buenos en Aires? Rosario, Rosario. en Rosario. Sí, porque nosotros llegamos a Rosario en el 68 y yo me voy de Rosario a trabajar al sur en el 93. Ya Ya, ya recibido. recibido y todo. Toda mi infancia y mi juventud la pasé en Rosario. Eh, a mí me cae una primer ficha cuando sale una noticia en la tele sobre la quinta de Fune, que es un centro clandestino de detención. Eh, no sé a qué se refería la noticia, pero hacían referencia al centro clandestino de detención Quinta de Funes, ahí cerquita de Rosario. Y él dice, no van a encontrar nada porque quemamos todo. Entonces, él al ponerse en ese lugar de que quemamos todo, no dijo, se quemaron todo, se quemó todo, dice, quemamos todo. Es como el primer ruido que me hace, de que él tuvo además, por haber sido militar y haber estado en la dictadura, tuvo además alguna acción. Hasta ese momento él siempre para mí, había trabajado en las oficinas del destacamento de inteligencia. Pero yo no sabía en ese momento cuál era el rol del destacamento de inteligencia de ejército y qué rol tuvo en la dictadura. Esta primera conversación la tengo después de la dictadura, en 86, 87, ya 3, 4 años después, con el advenimiento de la democracia. Que yo tenía nada, 21, 20 años, 21 años, era joven todavía. Y ese es como un primer ruido, ¿viste? ¿Eso cómo fue? ¿Estaban, no sé, Estábamos en cenando? la mesa, siempre se sentaba en la punta de la mesa. Y yo estaba ¿Fue siempre acá. contexto cena, En un almuerzo? contexto de nada. No ¿Estabas sé, ahí en tu casa? estábamos viendo la noticia capaz que de las 8 de la noche, Claro. ¿viste? Inclusive capaz que fue antes de cenar. Sí, algo cotidiano. Yo ya vivía solo con ellos porque mis hermanas ya se habían casado. Entonces, yo ya había pasado, ya estaba solo conviviendo con los dos. Entonces, la vida era cotidiana, era más seguida, no había hermanas intermediantes Intermediario. ahí, ¿viste? Que andaban. Entonces era mano a mano. Y a partir de ahí empecé a tener yo discusiones más mano a mano con él, cuestionándole cosas de la dictadura, ¿viste? Porque la dictadura, que el neoliberalismo y la dictadura y la represión y esto y aquello. Eh, yo como, no sé, tal vez inconscientemente, yo empiezo a estudiar en la facultad en el 86 y a los pocos meses me pongo a militar en el Socialismo Popular de Santa Fe, que nunca fue un partido de ultra izquierda Sí, comunista, sí. pero era socialismo. Socialismo democrático, Que es tranqui. la línea Wiener. Claro, bueno, con Wiener militaba yo, en los barrios. Yo era más chico, obviamente. Pero es Wiener, esa línea que estuvo mucho esa tiempo en línea, sí, Rosario sí, que gobernando. estuvo gobernando Rosario y que estuvo gobernando Santa Santa Fe Fe, también. obvio. Yo militaba con ellos.
Pero para él era terrible, ¿viste? Entonces me dice, me la pasé toda mi vida persiguiendo a comunistas y a socialistas y ahora tengo un hijo socialista. A él no le entraba en la cabeza. Yo le dije, mira, ese es tu castigo, loco. Ese es tu castigo. Levanté el plato de comida que tenía y me fui. Estuvimos 6 meses sin hablarnos. De mi vieja rebotando por las paredes a ver cómo hacía para generar una mínima comunicación entre los dos hombres de la casa. ¿Entendés? Porque ahí Sí, claro, quedamos porque hay que cuerpo a dar cuerpo a cuerpo. cuerpo. Entonces, yo ya tenía el cuerpo que tengo ahora, tal vez un poco más delgado, pero él era un tipo también grandote, gordo, así que no estaba como para cruzarnos de manos en ese momento porque no daba para la mano porque seguía siendo mi papá. Pero eran discusiones negacionistas de parte suya, digo, ¿no? ¿Eh? Como, En algún punto reivindicaba, en otro momento de la discusión, de las discusiones que, porque no era que nosotros nos sentábamos a discutir sobre un tema no, y hasta que lo agotábamos no terminábamos, eran aparecía también. destellos, ¿sí? Eran eh, truco, quiero retruco, ¿viste? No era una cosa muy constante. Yo intentaba ser más constante porque creía que ya era politólogo y recién estaba en segundo año de la facu. Este, Pero a vos te surgía, o sea, vos te surgía dudas, ¿cómo era? O sea, vos, digo, estos destellos, no sé, lo desataba, la discusión la desataba esta noticia en ese claro, momento, o eran el hechos 24 de marzo, eran hechos de la vida cotidiana, que saltaba por algún lado en donde saltaba la comunicación. Yo no iba a buscar esa discusión, sino que dado un comentario en la tele, un recorte en un diario, una cosa así, o lo que se escuchaba en la radio, por ahí saltaba la conversación. Por lo tanto, no era todos los días, sí, sí. era de vez en cuando. Una vez yo lo intentaba de convencer de algo y me dice, mira, yo tengo 30 años de doctrina de seguridad nacional metida en la cabeza, no va a venir vos a decirme cómo son las cosas. Eh, yo lo que hice, no me arrepiento de nada de lo que hice porque esto era una guerra y había que librar una guerra. Que en ese momento yo me quedaba un poco sin argumentos también, ¿no? Porque tampoco era de ir a romper, sino ir a ganar una discusión. O intentar convencerlo a él de otras cosas. Me decían, pero ustedes los socialistas te dicen todo lo mismo, dicen que los jubilados, que los pobres, que esto, que aquello era sexista, las minas son una mierda, los judíos son una mierda, esta cosa nazi metida en la cabeza, xenofóbica, ¿viste? Era un discurso casi constante al interior de la casa, que uno se cría en ese espacio. La compañera dice que es el nido de las víboras, ¿viste? Que te crías ahí adentro. Y no te das cuenta porque te criaste ahí adentro. Entonces, todo ese discurso viene incorporado en vos como un chip, ¿viste? Como te instalan Windows y ese Y estás discurso ahí. está instalado ahí, ya viene de fábrica. ¿Ese discurso te empezó a chocar a medida que vos ibas Y a medida estudiando? que sí, la universidad pública fue fundamental. La posibilidad de estudiar política, que a mí siempre me interesó, porque no es, por ahí la gente a veces se confunde. No es que en una casa castrense, en una casa militar, no se habla de política. Se habla de política. Se habla de mucha política. Pero claro, una política de que lo zurdo, que lo peroncho, que esto, que aquello, este, que siempre hubo pobre, que a lo negro hay que matarlo a todo. Son posturas ideológicas firmes al interior de eso, ¿no? Entonces no es que no se hable. Yo como me quería Vale. diferenciar de eso y entendía que había otra cosa porque nos habíamos criado en un barrio de laburante en el sur de la ciudad de Rosario, yo interactuaba con otros chicos, con otras familias, que era gente de laburo, ¿viste? Gente de escuela pública, de ir a jugar al fútbol, de tener piojos, Sí, digo, laburante y gente. normal, normal para un barrio obrero. Y yo no podía primero entender y después aceptar que mis amigos y la familia de mis amigos sean mala gente. Sí, sí. ¿Entendés? No. Él se quería poner en una situación superior a los civiles. Eso es una cosa Muy militar, ¿no? muy militar de cultura de las instituciones militares
de creer que el militar es superior al civil. Y eso se lo instalan, ¿no? Y se lo van instalando todo el tiempo, de que los militares son mejores, son los que salvaron a la patria, los que cruzaron los Andes No con son San Martín. Se suben a ese caballo blanco y en realidad lo que hacen es despreciar a las personas que no hacen la carrera militar, ¿viste? Sí, sí. Que se creen que son porquerías, ¿viste? Entonces, yo ese discurso no lo acepté nunca, ¿viste? No, me insistió muchas veces que yo hiciera que la carrera militar. Creo que hubiera sido ¿Lo pensaste la alguna vez? gloria más grande, sí, claro, la gloria más grande para él hubiera sido tener un hijo oficial, ¿no? Y sí, varias veces lo pensé, varias veces lo analicé, porque él me insistió bastante con eso, cuando yo tenía la edad de hacerlo. Encima tenía amigos que iban al liceo militar, ¿viste? Ujú. Y este amigo que iba al liceo militar, el padre era camionero, Claro, no ¿viste? hay. ¿Cómo iba a aceptar él que siendo del ejército no iba a tener un hijo oficial al igual que el camionero? Y no era lo mío. Yo no quería eso, no quería hacer nada que se pareciera a él. Creo que un poco por eso también soy desobediente, ¿no? Porque no, nunca me cabió eso. Entonces, las discusiones, para volver sobre el tema de las discusiones, eran sobre eso, sobre ganar una discusión, no sobre ponerlo, sobre juzgarlo a él, sobre qué hizo o qué no hizo, porque en realidad él nunca me contó nada. Lo que hizo es solamente esto de que no se arrepentía de lo que había hecho, que era una guerra, que tenía 30 años de doctrina de seguridad nacional en la cabeza, que los socialistas son todos iguales. No tuvimos muchas más discusiones porque sabíamos, creo que inconscientemente, que si dábamos un paso más, se pudría todo. Entonces, ni yo tenía la voluntad porque vivía bajo su techo, Ujú. ni él tenía la voluntad porque yo era su hijo. Entonces, y era el preferido, entonces no era algo que ninguno de los dos tuviera ganas de llevarlo un paso más allá. Nunca lo juzgaste. Ahora sí. No. En ese momento no, en ese momento lo cuestionaba, no lo juzgaba, lo cuestionaba. Insisto, si te pones en el contexto Sí, no, por de eso una te pregunto. familia patriarcal y machista, es muy difícil Por eso te cuestionar al pregunto. líder, ¿viste? Y era el que me daba de comer, ¿viste? No, yo no lo interpretaba en ese momento así, pero romper el lazo, romper el núcleo, implicaba además muchas otras cosas que no tenía yo los cojones para llevar adelante. Y tampoco estaba la maduración en ese No, momento, claro. no, si hubiera sabido lo que sé ahora, sí, seguramente sí. Pero ahora ya pasaron muchos años eso. ¿Y cómo era Es otro mi rol ahora, otra mi manera de ver las cosas. la vida familiar, o sea, en esa época? Lo que yo entendía era normal. Pero ¿cómo Eh, era él? él era un Horario, tipo, no te quiero decir de oficina, pero no sé cómo era la él, rutina él, él familiar. era un tipo ausente en algún punto. No hablaba de su trabajo. No era muy comunicativo. eh, Era más bien parco. No hablaba muy vieja, era la que más era la más charleta, qué sé yo. Pero sí era, como te decía antes, un tipo misógino, ¿viste? Eh, a, qué sé yo, a mí una vez sola me pegó, solamente para demostrar quién tenía el poder, yo de chiquito, pero a mis hermanas las castigaba físicamente muy seguido, a mi gusto muy seguido, y a veces hasta por razones estúpidas, ¿viste? Sin sentido. La puerta de la habitación de mis hermanas estaba quebrada de un puñetazo de él en el medio de la puerta. O sea, imagínate la fuerza que tenía que Sí. tener. Este, pero eso no se daba todos los días, No, claro. sino que Eran momentos. eran momentos, era lo que yo consideraba normal. Mi viejo, qué sé yo, me llevaba a jugar al fútbol. Este, ¿Y hacia afuera cómo los veían como familia? ¿Te yo acordás? me fui enterando después cómo nos veían como familia. Hacia afuera a él lo veían con miedo, o sea, le tenían miedo a él, ¿no? Eh, Porque sabían que en esas épocas el tipo era
alguien o era militar, o era policía de alto rango, o era algo así. No sabía nadie muy bien qué era porque nosotros no contábamos qué era él. Creo que si hubiéramos contado le hubieran tenido más miedo. Y es loco pensar que después de tantos años, que tus vecinos le tuvieran miedo a tu papá, ¿no? Eh, Le tuvieran miedo a tu familia, ¿viste? Conmigo se han comunicado varios vecinos de esa época, de la época de la dictadura, y todos me decían esta misma idea, ¿no? No exactamente con las mismas palabras, pero esta cosa de que, uy, tu papá era un tipo jodido, tu papá esto, amigos de mis hermanas, ¿viste? Sí, Que eran mayores que yo. Mi hermana, la del medio, me lleva 4 años a mí. O sea, yo tenía 10 y ella tenía 14. En esas edades es muy grande, ¿viste? sí, sí, sí. La La diferencia. diferencia en lo que haces socialmente y qué sé yo. Yo me la pasaba jugando a la pelota. Y mi hermana ya, ¿viste? Qué sé yo, querían salir, ¿viste? Andaban noviando, hacían hacían su vida. Pero todo, digamos, la sensación que me entero después es esa, de que, de que mi viejo era un tipo que le tenían miedo, ¿viste? En la época de la dictadura no salía tanto con un arma en la mano, pero yo lo he visto entrar a casa con armas en la mano, como demostrando el poder. En algún punto él creo que la sentía que la tenía grande, ¿viste? Sí, el Que famoso sabía que los otros le tenían esa mezcla entre miedo y el respeto. respeto, ¿viste? Yo creo que le tenían más miedo que respeto. Y Pero en lo práctico no hay ningún testimonio, no saben nada. O sea, ¿ustedes sabían que él hacía inteligencia o cómo se enteran ustedes de eso? O te ¿de qué enterás cosa vos nos enteramos? de que él hacía inteligencia para... Es que si él estudió inteligencia para el ejército, él hace inteligencia para el ejército. Yo tengo el legajo de él y aparece donde él hace la escuela de Pero en inteligencia. esa época ustedes, cuando vos eras chico, Mm. digo, eso no se podía decir o no No, papá sabías. trabajaba en una Papá oficina del trabaja... centro. Eso. Cuando te preguntaban en la escuela, papá trabajaba en una oficina del centro. ¿En cuál? No sé, ni idea. Pero todos sabíamos que era militar. Esa es como la primera mentira que te enseñan familiarmente. A decir una mentira acerca de tu papá. O a negar lo que hace tu padre realmente de su vida. Que es, trabaja en una oficina, es civil. De hecho, andaba siempre de civil. Tenía ropa de ejército, claramente. Y se vestía de ejército, pero no salía vestido de ejército a la calle. Entiendo. Yo tengo fotos de él en algún acto que está vestido de ejército, pero no se vestía en casa. La llevaba adentro del baúl del auto, no sé de dónde la llevó, la tenía en el destacamento, cosa que es medio difícil porque había ropa en el ropero en casa, así que... Pero después andaba de civil todo el tiempo, todo el tiempo. Mi vieja cuando entre las cosas que me cuenta que él tuvo que ver con el asesinato de un vecino, de Luis Alanís, que las hijas era psicólogo, Y Alanís, este hombre militaba. es militar en el PRT o en el ERP, en uno de esos. Y una noche, en febrero del 76, un mes antes del golpe, eh, estábamos todos durmiendo, eran como las 3 de la mañana. Nosotros vivíamos en un edificio de departamento que tenían 6 escaleras. Nosotros vivíamos en la tercera escalera, primer piso, y este hombre vivía eh, en la quinta escalera, creo que en el primero o en el segundo piso. Eh, Se escucha gritos, llanto, quilombo. Escuchaba a las nenas que tenían 2 años menos que yo, o sea, si yo tenía 10, ellas tenían Mucho. 8, 7, que gritaban por su papá, una mujer gritando por su marido, movimientos en la vereda, se escuchaba todo porque en ese momento el barrio era muy callado, muy silencioso. eh, y lo pasan por enfrente de mi departamento. Yo estaba, me despertó el quilombo y ya había habido algunos tiros. Se ve que lo corren por frente de casa y cuando doblan la esquina lo bajan con una metralla. Y hubo
de alguna manera varios testigos. Yo fui testigo que oí qué pasó. Eh, con el tiempo me hacen un video en donde yo cuento esto que mi mamá me cuenta y se ponen en contacto conmigo las hijas. Eso Las te iba a nenas preguntar. chiquitas que gritaban se ponen en contacto conmigo, me piden grabar la conversación, le digo que sí, obviamente que sí, pero yo las tenía en mente de chiquitas, ¿viste? No las volví a ver más porque ellas también se mudaron del barrio. Y al poco tiempo me llaman para ver si yo puedo salir de testigo, porque ellas estaban siendo creyentes en el asesinato de su papá. Y ellas pensaban, la mamá de ellas, ya fallecida, les dijo, Vaca tiene algo que ver, porque él es comisario de la policía, tuvo algo que ver en el asesinato de tu papá. Mm, Y ellas pensaban que mi viejo era comisario de la policía, claro, no era el esa destacamento de confusión. inteligencia de ejército. Y le digo, no, mirá, sí, pasa así. Me dice, ¿vos no saldrías de testigo de esto? Le digo, sí, por supuesto. El Código Procesal Penal de Argentina, los hijos no pueden declarar en contra de Claro, sus padres. Por el código, yo sé algo de mi viejo, no lo puedo declarar. Puedo declarar en contra de mi padre si mi padre me hizo algo a mí. Ahora, si le hizo algo a un tercero, no, yo no puedo declarar en contra de eso. Pero sí puedo salir testigo. Y el testimonio que yo doy es que eso sucedió, que yo escuché que eso sucedió, y que mi mamá, muchos años después, me dice, tu padre tuvo algo que ver. tuvo algo que ver. Yo soy algo de testigo. Además, en esa época, mi viejo tenía armamento no oficial en mi casa. Tenía una escopeta a caño recortado, tenía granadas, tenía una picana, que yo jugaba con la picana de chiquito, como si fuera Star Wars, ¿viste? La picana. Yo sabía que era una picana porque cerca de casa había unos frigoríficos y nosotros íbamos a jugar a los corrales de las vacas, qué sé yo, y los que ordenan las vacas y qué sé yo, lo bajan en el camión, lo Sí, bajan para con juntar picana, ganado. lo picanean a las vacas. En esa época las picaneaba, ahora le piden por favor. Este, bueno, yo jugaba con una picana y sabía que era una picana, sé que mi viejo le sacaba la batería, no sé qué cosa, y la tenía ahí. Ya llevaba trabajo a casa, ¿viste? Entonces, cuando vos empezás a juntar esos pedacitos de historia Eso te en iba a tu decir. cabeza, Eso es rompecabezas. esos Esas rompecabezas, piezas del esos rompecabezas. Tetrix, ¿viste? Que va cayendo y vos vas acomodando, esto engarza acá, esto engarza acá. Lo que yo me acuerde hoy, ponerle de alguna cosa, no la uso hasta dentro de un año que engarza con otro pedacito de memoria o de cosas que sucedieron y te pasa el tiempo, no es que vos te acordás de repente de absolutamente todo, pero cuando te cae la ficha de que, bueno, ok, confirmado. Mi viejo tuvo que ver con el genocidio en Argentina, estaba en el destacamento de inteligencia, hacía esta actividad y la verdad que te da mucha vergüenza, porque no podés comprender, te cae esa cosa de mi papá hizo esto, ¿viste? Te da vergüenza, desesperante. Eh, yo me pasé unas cuantas noches sin dormir y transpirando. Eh, y después te da bronca. Pasás del estado de vergüenza a bronca porque te da vergüenza si vos hiciste algo, pero como vos no hiciste nada y eras un pendejo de 10 12 años, 13 años, 14 años. Bueno, yo llegué a hacer el servicio militar a los 18 en plena dictadura, en el último Eso te año iba de a la preguntar. dictadura. Pero tampoco hice, bueno, nos Sí, hacían, no hacer- seguiste nos la hacían carrera. hacer algunas cosas que ahora la pensáis y es terrible, ¿no? Pero no hiciste nada, no tuviste participación. Entonces pasaba al estado de bronca, ¿sí? Este hijo de puta, que me crió, que me cuidó, que me llevaba a la escuela, no me llevaba porque siempre estaba trabajando. Este, mm, Como ese contraste, ¿no? Que a vos te criaban con amor sí, y... y venía con las manos sucias y a mí por lo menos me cuidaban. A mis hermanas también, pero las torturaban, ¿viste? Esos fallidos que uno tiene. Las trataban muy mal, ¿viste? A mis hermanas las trataban muy mal, muy machista. Hasta mi vieja era machista, ¿viste? Sí, Porque por esto el es, contexto. es un patrón reproducido socialmente, el machismo. Lo reproducen los hombres, pero también A las las mujeres. mujeres. Entonces, te cae esa ficha y es muy complejo, ¿viste? Es muy doloroso. Y ahí empieza a ser, por lo menos para mí, empezó a ser mi viejo un objeto de estudio. Decir, bueno, a ver,
empezaba a comprar libros sobre la época, sobre que hablaban de la dictadura, que pasaba en Rosario, que esto otro. Y ahí empezás a atar los cabos sueltos más, si querés, teóricos o generales de la historia, más allá del dato Sí, que tenés concreto. concreto que está en tu memoria y que está guardado ahí, y que vos lo usás cuando empezás a recordarlo. Lo que me recomendaron de entrada es todo lo que te acordás, escribilo. Entonces empecé a escribir, empecé a escribir, empecé a escribir. Hoy está en una editorial mi libro. Vamos a ver qué pasa. Eso también fue ¿cómo, digo, cómo trabaja uno, ¿no? Consigo mismo, porque obviamente te repercute psicológicamente, emocionalmente, y cómo lo trabajaste vos internamente, o sea, escribiste para Para desahogarte, procesarlo. para procesarlo, Sí. La te escritura, costó, la escritura es como es terapéutica. Esa creo que es la palabra correcta. Te cuesta escribirlo, lo revisás de vuelta si tiene sentido, pero empezás con tus memorias. Yo recordaba esto, recordaba esto, y después le vas dando un sentido de tiempo y de formas que, que se tornan un relato coherente, ¿viste? Entonces, pero sí son pedazos sueltos. Vos fíjate cómo opera psicológicamente, si querés. Yo escribí, entre comillas, mis memorias. Mis memorias precisamente sobre ese periodo de del mi vida, tiempo. no escribo sobre cuando iba a jugar a la pelota, sino que de ese momento, y no lo puedo teorizar, no me puedo alejar, siendo que yo soy profesor universitario, Sí, investigador, y yo claro. no me puedo alejar, no me puedo poner en tercera persona, ¿no? Para hacer análisis, porque claramente está mi vida y entonces se complica más, pero la escritura es terapéutica, sin ninguna duda. Si vos tenés un recuerdo, una memoria, una angustia, lo que sea al respecto de estas cosas, de tener un papá genocida, está bueno escribirlo. ¿Y llega desobedientes a tu vida en qué momento? ¿Qué es desobedientes para que sepa la gente que nos mira? ¿Y cómo llega a tu vida? Historia de Desobedientes es un colectivo que se reúne por primera vez en el 2017 con la imposición de Macri y el Tribunal Superior de Justicia de la Nación del 2 por 1. El famoso 2x1. ¿Viste? Cuando Quería conmutar las penas. proponen hacer un año detenido eh, por dos, o Por sea, dos. Ujú. bajarle a la mitad La pena, sí. la pena. Que hay una gran movilización social de las agrupaciones de derechos humanos y esto, pero se junta con los juicios que ya venían haciendo de la época de Néstor Kirchner, donde dejan de lado la ley de obediencia debida y punto final y empiezan a juzgar a, a los responsables de la dictadura y del genocidio por delitos de lesa humanidad que no prescriben. Eh, Cuando en el 17 se da esto, empieza a ver, ya las redes sociales ayudan mucho. Ahí hay Sí. dos condicionantes muy importantes. Las redes sociales en donde hay algunas hijas de genocidas que empiezan a decir, hoy marché en contra de mi padre, o ya se habían hecho algún capítulo de Los hijos de los 70 en donde aparecía, en este caso, Analía Kalinek contando sobre la historia con su papá. Y las redes sociales ayudan mucho a decir, yo también marché, también, mi papá también era un genocida, o participó de la dictadura en tal lugar, y se empezaron a conectar. Pero por otro lado, el feminismo también tiene mucho que ver, porque no es casualidad que Historia Desobediente la fundan 5 mujeres y un varón. Mm. La mayoría eran mujeres. Dadas los contextos familiares que implican la familia militar y el movimiento feminista. Son las mujeres las que salen a romper ese molde, a decir yo no, esto no me lo banco, no lo acepto. De hecho, la mayoría actualmente
en Historias Desobedientes son mujeres. Porque los contextos familiares eran los mismos que vos me relatabas con tu Claro, papá. O sea, viste, era muy eran muy patriarcal. represivos y muy misóginos al interior de la familia. Entonces, pero el feminismo habilitó la posibilidad de que las mujeres también pudieran salir a la calle a decir, yo rompo con este molde, rompo con esta estructura, y por eso es natural que aparezcan primero las mujeres en Historias Desobedientes. Yo veo una nota en un medio televisivo que aparece una desobediente con creo que era una nieta recuperada en ese momento, la veo en la tele, y cuando escucho y me pongo a prestar atención, esta compañera que cuenta sobre su papá, qué sé yo, que estaba, creo que era el Campo de Mayo, yo dije, sácate, es acá, este es el lugar. Estas son las personas que yo tengo que contactar. Porque no era que antes no había participado De marchas, de en algo. marcha por los derechos humanos y qué sé yo, Sí, ¿viste? pero también era como un Que se limbo canta porque como a los nazis le va a pasar, a donde vayan lo iremos a buscar. Yo tenía uno en mi casa, también ¿viste? es un, Entonces, digo, también es un, no sé si la palabra es limbo, pero también es un algo en el medio, porque tampoco sos hijo de desaparecidos ¿no? y, o sea, estás del otro lado de la historia. Claro, Entonces, también tenés miedo de que te señalen. claro, porque opera la vergüenza. Claro. Opera la vergüenza y opera Digo, mucho. de pertenecer a un colectivo que por ahí te dice, no, pero vos, tu papá hizo esto, Claro, ¿entendés? pero opera, por eso te digo, opera la vergüenza en nosotros inicialmente, pero también opera el prejuicio de los demás. A mí me ha tocado un par de veces ir a decirle cuando yo ingreso en el colectivo a fines del 18, el colectivo se crea en el 17, yo ingreso en el 18, y me ha tocado hablar con gente que no sabía de la existencia del colectivo, decirle yo soy hijo de tal, te miran como, pero no, pero vos sos la fruta de un Claro, árbol. por eso. Vos sos el hijo de tal, por lo tanto tenés que ser como tal y tenés que pensar como tal y obedecer al mandato de tal persona. Eh, y eso no, cuando vos le decís, no, pero yo no pienso, yo no defiendo la dictadura, ni defiendo el accionar de la dictadura, ni lo que hizo mi papá. Estoy eh, eh, en las antípodas de esa manera de pensar las cosas. Y tengo que romper con esa estructura. Más allá de que entre nosotros, entre los desobedientes, hay gente que adora a sus viejos, gente que detesta a sus viejos y gente que va por el camino del medio, un poco como yo, que bueno, no, eh, no lo odio, pero sí me da mucha bronca, ¿viste? Entonces eh, me he empezado a alejar, siempre estuve medio alejado de la forma de pensar y del accionar de él en todos los aspectos. Entonces, eh, el colectivo se arma de esa manera y empieza primero con hijas e hijos de genocidas, pero claro, cuando la gente empieza a enterarse de la existencia del colectivo, empiezan a aparecer otros familiares, empiezan a aparecer sobrinos, sobrinas, qué sé yo, tíos, ahora aparecen muchos nietos, y ayer inclusive se hizo una entrevista a una desobediente nueva. Se pone más movido cuando se aproximan las fechas del 24 de 24 de mayo. marzo, que yo, hay más consultas, más gente que se pone en contacto. Pero la otra vez estaba dando una charla en un colegio secundario y había una preceptora que dice, uy, yo siempre hablo con mi hermana del abuelito que era militar, y apareció la vicerrectora y dijo, uy, sí, yo también tenía un familiar que era militar. Bueno, todo empieza así. Uy, yo tenía o yo tengo un familiar. Ok, ¿dónde trabajaba tu familiar? ¿En qué años trabajaba tu familiar? ¿Qué es lo que hacía tu familiar al respecto de eso? Entonces, ahí empezás a armar ese rompecabezas, a veces con piezas grandes, porque sabes que trabaja en tal lugar, en tal año. Esas son las piezas más grandes. Y después vas a las piezas más chiquitas. ¿Crees que la historia de ustedes, de los desobedientes, al contar su vida, también ayudan a abuelas y a madres a completar esos blancos que hay en la historia? Digo, de nietos. Yo creo que sí, porque por lo poquito, a veces uno siente que lo poquito que tiene, lo poquito que sabe, porque a nosotros tampoco nos contaban,
lo poquito que nos podemos enterar al interior de nuestra familia sirve justamente para armar esos pedacitos. A nosotros tampoco nos dijeron dónde están los desaparecidos, dónde están los bebés No, obvio. robados. No, no nos han dicho eso. Muchos esperan que nosotros digamos eso, pero a nosotros también nos negaron esa parte de la historia. Nosotros estamos también buscando esa parte de la historia y ayudando así de a poquito. Ok, con lo que primero me junté fue con las fotos de la caja de zapatos familiar, que nos encontramos con mi hija casi al mismo tiempo buscando fotos de ella de su abuelo y yo de mi papá, viéndola ya con otros ojos, cuando ya decís, bueno, acá este tipo estaba metido en esto. Y empezás a mirar las fotos de que tu papá está con un arma al interior del destacamento de inteligencia, mostrando armas, gente que están de civil, y ya no la pasás de largo, como decir, ah, bueno, esta es del ejército. Si ahora entras a mirar este, el año, la situación, quiénes eran, por qué, entras a buscarle la historia a esa foto y lo haces un poco presente a tu viejo. Dices, bueno, hola, pa, ¿qué estás haciendo con con este arma mostrándola a tipos que están muy interesados mirando o vestido de él con otros compañeros de trabajo, suboficiales se ve que era un acto porque estaban por tomar café con leche o chocolatada, como toman en el ejército siempre. Entonces me reuní con todas esas fotos y nos miramos con mi hija y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con estas fotos? Y vamos a llevársela a alguien. Acá hay gente, además de papá, del abuelo, que está dentro del destacamento de inteligencia. Vamos a llevársela a hijos, se la llevamos a hijos Rosario, a decirle, mira, yo tengo estas 4, 5, 6 fotos, que son del destacamento de inteligencia, que hay compañeros de mi viejo, a lo mejor alguno de estos estuvo en un centro clandestino y alguna víctima los puede reconocer, sí, este me llevó adentro del auto, este me pegó, algo del aporte que podíamos hacer, más allá de que después mi vieja me fue contando 2 o 3 cositas más, ¿viste? Y después de las cosas que te vas enterando, que lo nombran a tu papá, o del legajo, que yo tengo el legajo de mi papá, en la última hoja del legajo aparece un pedido de informe por secuestro de bebés en Paraná, y a él ya lo ponen, porque eso en el 2008, él ya lo ponen como fallecido, porque murió en el 2005, o sea, no me pidan más información de este tipo, que está Porque muerto, no saben. Claro. pero aparece eh, en un caso de robo de bebés de Paraná, famoso Paraná porque estaba en el hospital militar. Sí. Entonces cuando te juntás con eso y empezás a unir las piezas, eh, te crió un monstruo, te crió un tipo que no le importó la vida de los demás, que hizo todo lo posible para desaparecer gente, para torturar gente, para violar chicas, para violar chicos. Viste, decir, pucha, es muy fuerte, viste. El tipo que vos lo respetabas, lo querías, que en algún momento era como Superman para vos, pasó a ser el último de las ratas de la cloaca, de la cueva donde salieron, viste. Y te preguntás por qué hicieron esto, por qué el tipo que yo quería y respetaba se transformó en esto. Solamente rascando un poco, estoy seguro que solamente rascando la superficie, ¿viste? En algún Que es momento lo que puedo rascar, no sé cuánto más podré rascar, ¿viste? en algún momento hablaste con compañeros de él o No, están muertos, están muertos. Mi viejo nació en el 35, ya tendría 20 años. 90 años. Y él murió a los 69, así que imagínate. Pero amigos de él, él tenía un muy amigo, casi hermano, que yo estoy en contacto con familiares, que no quieren participar de Historia Desobediente. Pero este tipo tenía una foto de Hitler en el living de la casa. Estamos hablando a ese nivel, ¿viste? A nosotros en el 78 y en el 79 a mi viejo lo mandan a la agregaduría militar en la Embajada Argentina en Washington. Estuvimos 2 años allá. Y mi viejo, un día sin querer en el comentario, dice, oh, sí, no, que me dejaron pasar, pasé en el Pentágono. Para mí siempre el Pentágono era
esta cosa del bélico, de la Sí, guerra. Haber visto muchas películas hollywoodenses. Sí, el Pentágono estuviste, sí. Yo voy seguido al Pentágono. Yo- Cuando vos pensás eso de esa conversación tan sencilla que iba seguido al Pentágono a llevar información, a llevar carpetas, todo el mundo sabe que la dictadura argentina tenía mucho que ver con el Pentágono y el gobierno norteamericano. Todo el mundo lo sabe. Ahora que tu papá te confirme que era el que era llevaba así. era el cartero, que llevaba la carpeta, porque antes no, No, viste, claro, era otra. para que alguien a vos te dé carpeta con información relevante sobre la dictadura para llevar al Pentágono y que después abran los archivos del Pentágono y qué sé yo sobre la dictadura militar, el que lo lleva tiene que tener Tenés que ser mucha grosso. confianza. Claro. ¿Viste? No manda al pibe, porque si no lo manda por carta. ¿Viste? Pero esto eran telefaxes, telecomunicaciones, qué sé yo, que iban encriptados, en secreto, no sé. Este, y lo llevaban, lo llevaba él. Ya había mucha, mucha confianza en el tipo. Tenés que despertar mucha confianza para hacer eso. Entonces, y vos le mirás el legajo del tipo, todo tiene 100 puntos. Era un tipo perfecto, era muy bueno administrativamente, muy bueno. Aceptaba muy bien las órdenes, daba muy bien las órdenes, tenía gente a su cargo. Era fantástico, ¿me entendés? Mm. Y qué sé yo soy un tipo promedio en los estudios, ¿viste? Y tenía un papá fantástico. ¿Y tus hermanas cómo hablas con ellas? Yo tengo dos hermanas mayores. La mayor no hablo hace muchos años con ella por problemas personales familiares, que tal vez estén cruzados por esta Sí. cosa de, de que yo era el preferido y ella no. A lo mejor hay algo ahí psicológico Pero ellas saben que toda, traba la relación. Sí, ella ellas sabe. saben la historia de ahora Sí, tuya. sí, sí, sí. La del medio me ha dicho, mira, yo respeto lo que vos estás haciendo, averigua tu verdad, todo lo que puedas averiguar, si después es de tu interés me lo contás, pero yo no quiero saber nada. La más grande me mandó a decir a través de mi hermana, la del medio, que no se meta con papá, porque papá era lo más grande que había, era el mejor padre, el mejor abuelo. Bueno, ok, fantástico. Eh, pero también era mi papá. Entonces ahí estamos mano a mano. Sí. Vos tenías esa mirada de tu papá, yo tengo esta mirada de mi papá. Eh, querem- Entre los dos sacamos una mirada completa. Pero esta parte es pura y está documentada. Las otras son todas sensaciones tuyas de que papá era lo más bueno que había. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo tengo documentos de eso, de que no era tan bueno. ¿Y tu mirada de politólogo? Mm, ¿Cuál es sobre la dictadura? Porque te lo pregunto porque ahora volvió, creo que te lo escribí en el mensaje también para, y un poco la idea de esta charla es también, estamos en una época donde hay una retracción de vuelta a la teoría de los dos ujú. demonios. Y bueno, digo, vos decías, los milicos decían los nazis, los zurdos, ahora tenemos un presidente que dice los zurdos, los comunistas y los argentinos de bien son, bueno, ¿quiénes son los argentinos de bien, no? Pero como que volvió esa idea. Y hoy, Sí. ayer, el subsecretario de Derechos Humanos dijo que no hay 30.000 desaparecidos, o En la sea, ONU. baños en la ONU. Entonces, viste, como que está volviendo toda esa Ujú. idea. Y quizás lo deslegitima a la gente que sí lo afirma de que no eran 30.000, de que eran todos zurdos, que se lo merecían y eso. Quizás que lo diga un hijo de desaparecidos o algún sobreviviente los deslegitima, por así decirlo, para la mente de ellos, para la psiquis de ellos. Pero ¿qué tiene que decir alguien que es hijo de un protagonista de lo más oscuro y a la vez es politólogo? Entonces, como que tenés tu experiencia personal, como decías, y tu mirada Mira, profesional. lo que creo es amplio. No sé cuántas horas tenés para seguir charlando, pero em, primero se parte de un error de decir, bueno, la vuelta de la derecha o de las derechas a nivel mundial. En realidad no hay vuelta, sino que siempre estuvieron. O sea, no se fueron a ningún lado. Siempre estuvieron presentes.
en la política argentina y en la política mundial. Ahora obtienen una reivindicación o un poder más fuerte, desde los centros de poder hasta más oscuros del mundo, que vuelven a enardecer a la derecha y al nazismo y al fascismo, desde Donald Trump a Meloni, a Vox en España, y la derecha en Argentina con Milei y Villarroel, que nosotros la consideramos una hija obediente de la dictadura y la invitamos a que se haga desobediente de esa dictadura. Lo vivimos muy mal porque nosotros tenemos la experiencia de primera mano de saber que el discurso de la derecha, y la derecha siempre fue neoliberal, y en su momento, como ahora, es acompañada por grupos religiosos. Antes era más el catolicismo, pero ahora existen otros grupos religiosos de derecha, como lo acompañaron a Bolsonaro en Brasil. Acá también están haciendo lo mismo. Eso no es novedad. Pero nunca se fueron. Siempre estuvieron, siempre en los momentos de mayor desarrollo democrático y de lo que ahora la derecha llama woke, este, siempre estuvieron, qué sé yo, no sé. El que mayor cantidad de votos sacó en la historia de las elecciones democráticas en Argentina fue Perón con el 60%. El otro 40%, ¿a quién votó? ¿Sí? De ese 40%, ¿cuántos eran de extrema derecha? ¿El 30%? Entonces, siempre estuvieron y estuvieron esperando el momento. Y siempre fueron acompañando los procesos de neoliberalismo, antimovimientos sociales, antisindicalismo, antiprogresismo y con los discursos de terror. En mi casa decían estos negros de mierda. Ahora le dicen cucas, o negros, o zurdos, ¿viste? Antes eran subversivos. El mismo discurso, por ahí cambiando un poquito las palabras, pero es el mismo, es quitarle humanidad al otro, hacer que el otro sea un distinto, inferior a nosotros que somos la gente de bien. No sé a qué se refiere la gente de bien, a los que piensan como la derecha más represiva y más torturadora que ha tenido la Argentina. Reivindican la dictadura como la vicepresidenta actual, Victoria Villarroel. ¿Qué reivindica de la dictadura la vicepresidenta? ¿La tortura? ¿O la violación? ¿O el robo de bebés? ¿O la desaparición física de personas? ¿Qué es lo que reivindica de la dictadura? Que no me vengan a decir, no hubo excesos. ¿Cuál exceso? Si acá yo le estoy demostrando con la historia de mi vida que acá hubo una organización y una planificación estratégica de la represión y de la desaparición de personas y de los movimientos populares y de los movimientos sindicales. Hace poquito tuvo el juicio por el Villazo en Villa Constitución en Santa Fe. El presidente de Hacienda en ese momento era Martínez de Oz, que después fue ministro de Economía de la dictadura. Y Martínez de Oz era el que le pagaba a la Policía Federal para que vayan a reprimir a los sindicatos. O sea, la connivencia entre el empresariado más de ultraderecha, más entre comillas neoliberal, que después vive y siempre vivió a las costillas del Estado, diciendo que el Estado era el molesto. El Estado es molesto en tanto controla, en tanto aplica la ley. Hay que desarmar al Estado para que cada vez menos Estado me controle. Y esa es la idea general, desarmar al Estado para que haya menos control. Después cuando suceden las cosas como el fentanilo, que el Estado no está presente y mueren 130 personas, nadie dice nada. Entonces, o la destrucción de la ruta, o de los medios de comunicación, la logística y todo esto, la desaparición física del Estado hace que las sociedades se encuentren a merced de los lobos. Esta idea del hombre, el lobo del hombre, y de la ley de la selva, en donde gana el más fuerte, en donde gana el más poderoso. Eso es lo que promueve la nueva derecha argentina y la nueva derecha mundial. Que el más poderoso sea libre, sea liberto,
para poder hacer lo que se le da la gana. Y por lo general lo que se le da la gana es explotar lo máximo posible para fugar dinero a paraísos fiscales. Esa es toda la política que tienen. Es bastante miserable, por cierto. Bastante miserable vivir de la pobreza ajena. Y en lo particular, hacia ellos que, hacia este discurso de vuelta, en la teoría de los dos demonios me quiero centrar. Bueno, pero ellos ponían bombas, ¿viste? ¿Sí? ¿Qué se les responde? A ver, Historia Desobediente no era que ponía bomba para nada, pero las agrupaciones políticas que se rebelaron frente al poder de la dictadura y de la derecha, no hay que sacar de contexto algunas cosas. Nosotros veníamos de tener un golpe del 43, del 55, del 66, del 76. O sea, cada 10 años había un golpe de Estado con lo que duraba esa dictadura durante ese tiempo. Habían llevado la derecha había llevado a maximizar las desigualdades y la represión política y social durante muchos años. Ahora, estos grupos que ponían bombas, que mataban a civiles o que actuaban en contra de un batallón para robarle las armas o secuestraban a algún militar. Digo esto porque es el discurso también de Sí, Villarroel. sí, perfecto. Lo que digo es, bueno, si tenía el Estado las herramientas necesarias como para detenerlos, juzgarlos, ponerle un fiscal, ponerle un abogado defensor, juzgarlos como culpables, lo hubieran hecho, lo hubieran metido preso en cana por el tiempo que corresponde según el Código Penal de su época, y los detenían a todos. Acá lo que hacían no era juzgarlos. Acá iban, se le metían en sus casas, le robaban los bebés, violaban a sus mujeres, mataban a sus hermanos, mataban a sus familias, secuestraban. Hubieran utilizado los caminos legales correspondientes que le daba la Constitución. Pero claro, ellos se habían hecho ya un golpe de Estado de facto, sin respetar la Constitución, sin respetar el Congreso, sin respetar la justicia. No, bueno, pero estos grupos eran anteriores al golpe de Estado, sí, como los grupos paramilitares como la AAA, que también era promovido por la derecha peronista, por la derecha sindical, por la derecha militar, que también estaban. Los hubieran llevado, los hubieran detenido, los hubieran juzgado como cualquier hijo de vecino que comete un delito. Yo voy, pongo una bomba, viene la policía, me detiene, me lleva frente a un juzgado, me pone un abogado de oficio con un fiscal, me acusa, me encuentra culpable, voy en cana. Ok. ¿Por qué no hicieron eso en lugar de andar robando bebés? O desapareciendo personas, o tirando personas desde los aviones. Si tenían las herramientas para hacerlo, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué hablan de una guerra cuando no fue una guerra? No fue una guerra, fueron grupos de civiles armados en organizaciones que buscaban o peleaban por una ideología que ya no se le había dado hacía 30 años atrás. ¿Decidieron mal tomar las armas? Ok, hicieron mal, tomaron las armas. ¿Por qué no los detuviste y los juzgaste? Antes de acribillarlos, antes de robarle las cosas que tenían en su casa. Mi viejo llevaba cosas que no sabíamos cuál era su procedencia a mi casa. ¿Por qué robarle la casa? ¿Por qué matarle a los hijos? Si en realidad era un subversivo, un terrorista, pon el nombre que vos quieras, que había hecho mal, que había puesto una bomba, había atacado un batallón, que había secuestrado a un militar. Ok, juzgalo. Utilizá los recursos de la ley. No, acá decidieron hacer otra cosa. Por eso no da esta discusión. Porque nosotros, los hijos de los militares, no estamos de acuerdo con eso. Los desobedientes, hijos de militares, no estamos de acuerdo con lo que hicieron. Mi viejo no era ningún juez, ni ningún fiscal. ¿Se entiende? Sí, sí. Era un militar formado en contraofensiva terrorista para ellos, que salía a secuestrar y a matar gente. ¿Qué clase de justicia es esa? Dicen que no fueron 30.000. Tal vez tengan razón. Tal vez no fueron 30.000, tal vez fueron 40.000. Si todos los quisieron pasar por enfrentamientos, que hubo un robo, que tuvieron un accidente,
que no se sabe porque se fueron, se exiliaron y desaparecieron y se cambiaron los nombres. Entonces no fueron 30.000, fueron muchos más. Fueron muchos más. No fueron 3.000, fueron 40.000. Con Esa es esto. mi posición. Y era tu posición ante tu papá. O sea, Claro. se lo En cuestionaste ese así momento no también, le cuestionaba a los 30.000. No, no, no. pero le cuestionaste así todo. O sea, le hiciste estas preguntas. O sea, ¿qué te respondía él? Era una guerra. No le hacía estas preguntas. Yo lo cuestionaba a él por la dictadura, Mm. no por su participación genocida. No, no por su Eh, participación, pero Porque digo, cuando él la defendía, digo. tenés que tener en cuenta esto. Yo estaba criado dentro de Todavía no una habías mamushka de termos Stanley, uno adentro del otro. Y hasta que vos lográs salir desentrañar eso. de esa mamushka, te lleva tiempo y te lleva mucha comprensión de la realidad, ¿viste? Por eso te decía al principio, la universidad pública a mí me sirve mucho porque me abre los ojos frente a esta cuestión. De poder estudiar la historia, poder estudiar política, sociología, no solamente historia, hay un montón de otras cosas que estudias en la universidad y vas abriendo los ojos al respecto de esto y entras a comprender que la dictadura no fue buena y después caes en la cuenta de que el que estaba participando de eso era tu familiar directo, que sos sangre de su sangre. Pasa mucho después. No es ojalá hubiera sido inmediato. No sé qué hubiera pasado en esa situación, pero ojalá hubiera sido inmediato. ¿Te quedó pendiente algo por decirle? Millones. Todas las preguntas que vos me haces, más millones de preguntas más, me quedaron por hacerle. Entre eso, ¿dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los secuestrados desaparecidos? Eh, ¿Dónde están los nietos? Las nietas. ¿Dónde está esa gente? ¿Qué hicieron con eso? ¿Dónde están los papeles? Yo sé que, porque él me lo dijo, quemamos todo. Entonces, no les quedó nada. Pero iría por ahí, por el intento de buscar hacer justicia para las verdaderas víctimas, que son las víctimas de mi padre. Hubiera buscado eso. Buscaría, de hecho lo estoy haciendo, buscar justicia para ellos. Javier, te agradezco mucho. Gracias a vos por la invitación. Paso a Javier Vaca en el momento de tu vida.